a toda la gente que se está conectando, pues como bien mencionó Anet, también recordarles que si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer a través del chat, o si nos están viendo a través del Facebook Live, pues también nos dejen sus comentarios y en un momento más les estaremos dando lectura. Qué importante es esto que menciona Pepe, porque finalmente este tema del COVID lo podemos ver como una crisis, pero como dicen, ¿no?, los chinos, que la crisis tiene dos caras de la moneda, por así llamarlo, ¿no? O sea, por un lado tenemos que la crisis es un problema, pero a la vez puede representar una oportunidad. Y a mí me toca esta slide que es vías hacia la inclusión, y que, si bien ahorita mencionaba Pepe que por lo general el colectivo de personas con discapacidad puede estar relegado y puede estar como que en último lugar de la fila, por así decirlo, como los grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque, recalcando también lo que mencionó ahorita Pepe, o sea, una crisis puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Y acá el concepto o lo que queremos reforzar, pues es cómo somos lo suficientemente resilientes para ver en esta crisis una oportunidad y cómo podemos superarlo, cómo podemos ser empáticos, porque como bien menciona Pepe ahí en el artículo que dice de la inclusión está en riesgo, pues este tema de la inclusión está en riesgo. ¿Por qué? Porque la inclusión se alimenta de valores como la empatía, el respeto, la inteligencia emocional, la colaboración, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos en estos tiempos reforzar estos temas y ver más allá? A mí me gusta verlo desde una óptica positiva, optimista, en el sentido de que esto a la vez está rompiendo muchos tabúes. O sea, sabemos de antemano que las empresas ya han empezado a trabajar esquemas de horarios flexibles, horarios para mamás. En el caso particular de Cemex, que es donde laboro, pues ya tenemos trabajando en estos temas de tiempo atrás y se ha tenido buenos resultados, ¿no? El esquema de horarios escalonados, horario para mamás, viernes cortos. ¿Y a qué voy con todo esto, no? ¿A qué voy con esto? Pues que a lo mejor se tenía un poquito de miedo y las empresas no se atrevían a dar el paso de hacer el famoso home office o trabajo remoto, trabajo desde casa, teletrabajo, como le gusten llamar. Lo que de alguna manera el COVID vino a forzar y a acelerar este trabajo pues desde casa. Y de alguna manera esto va a traer, pensándolo de manera positiva, a que haya una mayor inclusión de personas con discapacidad por dos razones, fundamentalmente, ¿no? Primero, el tema de la movilidad para las personas con discapacidad, que, pues si bien sabemos, en nuestro país la infraestructura no es amigable, no es del todo accesible, el transporte urbano tampoco es del todo accesible, seguro, puntual, no hay las condiciones adecuadas, más allá de para personas con discapacidad, pues yo diría que en términos generales, no sé qué piensan ustedes, pero la verdad es que sí hay una gran área de oportunidad en el sentido del transporte público, y la realidad es que hoy en día, pues sabemos que muchas veces las personas con discapacidad están, por la misma preparación que tienen, y de eso hablaremos más adelante, pues son sueldos que no van más allá de los 7,000, 8,000 pesos mensuales, y que se les van 3,000, 3,500, hasta 4,000 pesos en transportación, dependiendo cómo se muevan. Hay gente que usa la ecovía, el metro, los camiones, pero que en algunos tramos tienen que tomar taxi o cualquier aplicación de transporte privado, llámese Uber, Didi, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se baja el cero y no contiene, ¿no? Pepe y yo tenemos un caso cercano en el equipo de diálogo de alguien que pues decidió renunciar a su trabajo porque pues buena parte de su sueldo se le estaba yendo en la movilidad. Eso es por un lado. Y por el segundo concepto que es importante abordar es que ahora las empresas
que no cuentan con la infraestructura o con la accesibilidad en sus unidades de trabajo, pues ya esta barrera no va a existir. Si ese era el pretexto, lamento informarles que ya no lo van a tener, siempre y cuando pues sean posiciones, ¿no? Que se puedan hacer desde casa y pues ahora sí que las personas con discapacidad tampoco vamos a poder tener el pretexto de que no somos incluidos siempre y cuando estemos con la preparación requerida, ¿no? Porque ya no va a existir este pretexto de que me tengo que mover o de que las empresas no me dan chamba porque resulta que las unidades de negocio o los edificios, las oficinas donde se esté trabajando, pues no son accesibles. Entonces, yo quiero verlo desde esta perspectiva, Anet, Pepe, no sé qué piensan ustedes, de que esto va a hacer un giro de 180 grados. Ya las empresas se están dando cuenta de que este esquema ha funcionado. Ya hoy, justamente hoy cumplo 2 meses al igual que muchos de ustedes seguramente, pues estar en confinamiento, haciendo home office y pues creo que se ha dado resultados, ¿no? No sé si quieran abonar ahí algo al respecto. No, creo que está claro y pasa, leí hace un poquito en un artículo de Inglaterra que la gente con discapacidad está muy frustrada porque decían, oye, es que esas medidas, ¿no? De trabajar desde casa, de horarios flexibles, lo que mencionabas, Bere, de viernes cortos, todo ese tipo de medidas, decían, nosotros los pedimos hace muchos años y nos decían que no. Y hoy llegó la pandemia y ya se hizo, ¿no? Y estaban como un poco frustrados. Creo que es un poco egocentrista, ¿no? Su frustración porque están frustrados porque no lo hicieron ellos. Pero al final así funciona la humanidad. Cuando estamos acorralados, cuando estamos amenazados, es cuando los cambios que nos hubiera tomado meses o años hacer, los hacemos en una fracción muy pequeña de tiempo. Y fue inmediato, ¿eh? Porque fue casi que de un día para otro. De hecho, Pepe y yo estuvimos impartiendo un taller ¿qué fue, Pepe? El 12 de marzo. Y en Sí, ese fue el día último que hicimos. fue el último que hicimos y ese día el Tecnológico de Monterrey fue el primero en anunciar que pues ya todo iba a ser de manera virtual y ya poco a poco las otras empresas se fueron sumando a esta iniciativa y fue algo que tuvimos que hacer pues prácticamente de un día para otro, ¿no? Que si bien no estábamos del todo preparados, pues bueno, los que tenían equipos de escritorio, computadoras de escritorio, pues ya las Sí. empresas, cada quien vio la forma de proveerles a sus colaboradores una laptop para que pudieran pues trabajar desde casa. Y pues bueno, ¿te parece entonces si entramos como a la propuesta, Sí, claro, adelante. propuesta clave, digamos, que queremos platicarles hoy? Nosotros vemos tres caminos hacia la inclusión, puede haber más, ¿no? Pero vemos uno que es la concientización, que es, por ejemplo, algo que en Diálogo en la Oscuridad hacemos cuando hacemos talleres o exhibiciones en la oscuridad y que muchas otras organizaciones con sus propias metodologías, pues hacen, que es la famosa sensibilización. Desventaja, toma mucho tiempo, es muy lenta. ¿Por qué? Porque al ser humano nos toma mucho tiempo cambiar. Claro. ¿Sí? Nos toma meses, años, a veces ni siquiera cambiamos. Entonces, es una metodología que ahí está, que va a seguir estando, pero su desventaja es que es sumamente lenta. Estamos apelando a que alguien tenga la voluntad de cambiar y pues nosotros no manejamos voluntades. Lo único que puede cambiar es la persona. La segunda vía es la vía institucional, que son todos los programas, capacitaciones, políticas, reglas que institucionaliza una empresa para hacer su operación y su estructura más incluyente. Y la tercera vía es lo que le llamamos la inclusión digital, que es esto de lo que está hablando Bere, la tecnología. Pensamos, va a ser el acelerador y si estuviera en mis manos, yo pondría casi todos mis huevos en esa canasta. Yo creo que es la canasta que nos va a hacer un cambio. Déjenme les platico mi ejemplo. Decía Bere que hoy cumplía 2 meses haciendo home office. Yo este año cumplo 10 años haciendo home office. Para mí no cambió nada o muy poquito,
Lo único que cambió es que ahora ya no puedo llevar a mi bebé a la guardería, sino que tengo que tenerlo todo el día en Tienes que casa. cuidarlo. Sí, eso es lo que cambió. Pues yo tengo desde el 2010 haciendo home office y creo que puedo dar un buen testimonio de cómo esta metodología o esta estrategia funciona y me ha funcionado de maravilla. Digo, espero que mis jefes digan lo mismo. Eh, ¿Qué sucede o qué es lo que estoy haciendo yo? Como les mencionaba al inicio de la charla, yo trabajo para Dialogue Social Enterprise, que es la empresa que maneja la marca de Diálogo en la Oscuridad a manera de franquicia y otras 3 exhibiciones y algunos otros programas. Esta empresa pues, ya tiene operando 32 años desde Alemania y bueno, como les mencionaba, estamos en 30 países eh, durante el 2020, ¿no? Tenemos mucha presencia en el mundo. Lo que sucede es que básicamente yo trabajé como un guía de exhibición junto con Bere en Diálogo en la Oscuridad hace ya como 14 años. Y pues conocí a la gente de Dialogue Social Enterprise, me ofrecen ellos ser un capacitador de nuevos guías. Lo hago 2 años como freelancer de vez en cuando nada más. Y en 2010 me ofrecen ya un contrato fijo. ¿Cuáles son las condiciones? Que bueno, que tengo que trabajar en línea, ¿no? Que básicamente no solo voy a capacitar gente, sino que voy a desarrollar otras cosas para ellos. Yo desarrollo su newsletter, sus programas de capacitación, nuevos conceptos de talleres, nuevos conceptos de exhibiciones, entre otras cosas. Entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a trabajar en línea, tú puedes estar donde tú quieras. La única condición es que cada vez que tengamos una tarea para ti en campo, vas a viajar. Y pues vas a viajar a donde tengas que viajar, ¿no? A donde te toque viajar, a donde te digamos. Entonces, aquí tenemos 2 factores bien interesantes. El primero, soy capaz de trabajar en línea. Entonces, bueno, cuando era soltero, la verdad es que trabajaba en mi cuarto, lo cual no es muy recomendable. Creo que muchos de ustedes lo estarán haciendo porque la minoría de la gente está preparada. Entonces, trabajaba ahí, tenía el escritorio enseguida en mi cama y así estuve prácticamente 5 años, ¿no? Después de que ya me casé, pues procuré aquí en la casa, antes de que mi esposa se apoderara de los territorios, pues yo separé aquí un cuartito y hice mi oficina y creo que es muy, muy saludable trabajar así. Entonces, eso es lo primero, trabajo en línea. Segundo, trabajo para una organización que está fuera de México. Entonces, el teletrabajo o el home office te da 2 grandes ventajas. La primera es trabajas en línea, como decía Bere, te ahorras transportes, te ahorras desplazarte por la ciudad, que ya sabemos todos que no están muy accesibles, que digamos. Eh, Te ahorras el hecho de que las empresas te digan, no, es que no tengo la infraestructura para ti. Y otra, se amplía tu panorama, porque no solo tienes la oportunidad de trabajar en tu ciudad, en tu municipio o en tu país, tienes la oportunidad de trabajar en cualquier otro país. Evidentemente entran factores que ahorita Bere va a ahondar en ellos, ¿no? Que en mi caso, pues es el manejo forzoso del inglés, el manejo forzoso de la computadora y de la tecnología. En mi caso también incluye el ser lo suficientemente adaptable e independiente para viajar, ¿sí? Entonces, mi trabajo implica viajar. A veces me encuentro con colegas en otras ciudades, a veces no, a veces voy solo. Entonces, tuve que desarrollar esa habilidad. Eh, Sinceramente, y les puedo decir, me ha ido súper bien. He gozado mucho este trabajo. Ha sido muy satisfactorio. Eh, Les podría decir que el dinero pues, me rinde más porque no tengo que gastar en transporte. He tenido la oportunidad de estar en casa, de compartir mucho tiempo con mi hijo, mucho tiempo con mi esposa, más del que podría compartir con ellos si estuviera trabajando en una empresa o en una oficina de manera presencial. Eh, el estar en casa te facilita muchas cosas. Puedes cocinarte tu comida, no necesitas estar comprando comida en la calle, entonces puedes estar más al pendiente
de tu alimentación. Evidentemente también está al otro lado, ¿verdad? Si tienes el refrigerador lleno de pasteles y de galletas, todo, pues también está el lado contrario, pero te puedes monitorear y tienes mucho más tiempo libre. Te ahorras los tiempos de traslados, los cuales puedes invertir pues, en lo que tú quieras, ¿no? Si quieres leer, si quieres prepararte. Totalmente. Entonces, la verdad es que te ofrece muchísimas ventajas, ¿sí? Yo tengo 10 años así. Evidentemente ahorita, por esta situación del COVID-19, también nuestra organización a nivel mundial está amenazada. No sabemos cómo vamos a continuar exactamente, ya estamos por ahí innovando un poco, pero al margen de lo que suceda, ha sido una experiencia bien enriquecedora y yo creo que podría ser muy práctico y muy enriquecedor si más personas con discapacidad tienen la oportunidad de trabajar en casa a través de la tecnología, ahorrarse traslados y tener la oportunidad de trabajar incluso con organizaciones, con empresas de otras ciudades y de otros países. Se abre totalmente la geografía del mundo para ti. ¿Sí? Entonces, bueno, Claro. esto es lo que les quería yo compartir, que es mi ejemplo y por qué estoy seguro de que el home office y el teletrabajo sí funcionan. Me han funcionado espléndidamente. Y bueno, le paso a ver la estafeta para que nos ayude ahí a ir cerrando el tema. Claro que sí. Ahí te voy a interrumpir tantito, Pepe. Te saluda Francisco Fuentes de la Ciudad de México, de Fundación para Life. Y me gustaría, justo nos acompañan entre los asistentes algunas empresas, algunas reclutadoras. Y bueno, yo también tengo discapacidad visual. En la experiencia de la fundación, como tú sabes, somos una fundación que se dedica justamente a la inclusión laboral. Hemos tenido una experiencia de que la discapacidad visual ha sido como más vulnerada justo por esta desconfianza de, oye, ¿y cómo maneja una persona ciega la computadora? ¿No? Desde esa cuestión tan básica. Y aquí me gustaría aprovechar, ahorita que estamos Bere, que está tú, que estoy yo, que somos personas con discapacidad visual. En este caso yo también soy una persona ciega, una persona con discapacidad visual total, y que al final pues estamos conectados en Zoom y que lo hacemos de manera autónoma y que muchas empresas todavía siguen pensando en el braille, ¿no? De, oye, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Lo hace en braille? Entonces, me gustaría que nos platicaras, tanto Bere como tú, cómo es tu experiencia en el trabajo, qué es lo que haces. Ya nos platicaste un poquito lo que haces, pero un poquito más a detalle, porque todavía creo que sobre la discapacidad visual hay varios prejuicios o hay varias ideas que no se conoce que la tecnología pues es nuestra principal herramienta, ¿no? Como tú bien mencionas en este caso, para la discapacidad en general, no solo para la visual, pero la visual creo que es nuestra hermana, ¿no? Estamos relegada. Claro, claro. Entonces, adelante, chicos, por favor, coméntenos cuál es como la experiencia, cómo se maneja tú, Bere, en Cemex, cómo lo manejas. Pues mira, lo voy a platicar bien breve porque quizás Pepe tenga más que decir. Espero no ahondar mucho para que también tenga oportunidad de él. Miren, yo tengo que confesarles acá entre nos que yo no sé braille y Pepe lo sabe, yo no sé braille, yo tengo un poco de visión, yo tengo un 20-25% de visión, al menos eso dice mi oftalmólogo, yo le creo. ¿Y qué pasa con esto? Que yo aprendí, o la escuela, mi educación la llevé con magnificadores, ¿no? Fue como yo aprendí pues, la primaria, la secundaria, luego vinieron cosas más modernas, luego ya más adelante fue que conocí al JAWS y pues aprenderle a este lector de pantalla que pues los tres manejamos, ¿no? Definitivamente digo yo que estoy en el área de diversidad e inclusión y Pepe que también ha hecho esto y hemos estado en contacto con otras bolsas de trabajo, pues sí, estamos conscientes de que la discapacidad visual es de las últimas en incluirse. Generalmente cuando piensas en personas con discapacidad, la primerita que viene a la mente pues es la discapacidad motriz, porque mientras cuentes con accesibilidad, pues ya lo demás no es bronca, ¿no? Pero sí en parte, Frank, Pepe, yo creo que es por el desconocimiento de parte de las empresas y no es que esté mal, sino que pues, si no tienes relación con una persona con discapacidad
o no te metes a investigar, a indagar, a analizar cómo es que una persona con discapacidad trabaja, pues no tienes el conocimiento que, por ejemplo, tanto Pepe, Frank y yo podemos hacer uso de nuestro celular bueno, usamos un lector que se llama VoiceOver en el caso de los iPhones, pero yo sé que hay otros celulares, otros equipos Android que también tienen accesibilidad. Y en el caso de la computadora, pues bueno, al igual que cualquiera de ustedes, tengo acceso a mis redes sociales, a mis aplicaciones del banco, a Uber Eats, muy importante, Amazon, aplicaciones que son muy, ya me eché comerciales aquí, pues. Muy importante cuando no eres muy amigo de la estufa, sobre todo. Claro, bueno. es que cabe recalcar que Pepe tiene mucho tiempo para cocinar, pero él es súper bueno cocinando, y yo no, o sea, yo huevito con salchicha, jamón y se acabó. O sea. Yo quisiera ver si me das oportunidad de Sí, recalcar claro. unos, y los voy a mencionar como hechos, hechos fundamentales. Primero, si tú trabajas en reclutamiento y selección, sí es tu problema si no sabes de esto, porque deberías de estar informado. Totalmente. Segundo, por favor, ya desaparezca en el braille del mapa mental, ¿ok? Ahorita, si Bere dice, no sabe braille, ¿saben qué? No importa. Lo grave sería si nos dijera, no sé usar la compu, no sé usar el celular. ¿Ok? El braille está bien, sirve cuando te compras una medicina que viene en braille, qué bueno, qué padre, te ayuda mucho. Cuando estás en un elevador y puedes leer a qué piso vas, súper útil. ¿Ok? Pero para trabajar y para estudiar, el braille ya está en la tumba donde está el mismo En Luis Braille. obsolescencia. Ya, totalmente. Entonces, bórrenlo de su mapa mental prácticamente. Tercero, también escribíamos hace un tiempo que el mejor momento para ser ciego es hoy. Tenemos acceso a muchísimas cosas, casi, no voy a decir que a las mismas que ustedes que sí ven, pero de verdad, y creo que Francisco y Bere me darán la razón, todo el día tenemos nuestro celular y nuestra computadora porque ahí leemos, con eso identificamos colores, con eso identificamos billetes, con eso identificamos productos en nuestra cocina, ahí tenemos nuestro GPS para cuando salimos a la calle. O sea, hay muchísimos adelantos tecnológicos que nos han dado acceso, ¿sí? Entonces, yo mencionaría esos hechos. ¿Qué hago yo? Depende totalmente de la tecnología, totalmente. Yo estoy en comunicación con mis compañeros en Alemania, en Italia, en muchos otros países, todos por correo electrónico, todos por Zoom. De hecho, nos rayamos un poco cuando la gente se conectaba a Zoom ahora en la pandemia, porque mucha gente no sabe cómo llevar una reunión virtual y nosotros hemos estado haciendo reuniones virtuales durante 10 años, ¿no? Para nosotros esto es la normalidad. Entonces, la tecnología para mí es indispensable. O sea, yo aquí hago en mi computadora hago mis programas de capacitación, mis nuevos conceptos, todo lo que yo hago depende de la tecnología. Evidentemente, cuando llego a un país y doy un entrenamiento, pues ya no depende de la tecnología, ¿no? Pero es el pilar fundamental, la tecnología. Y voy a mencionar como mi última intervención, ¿por qué decía yo que le apostamos a la inclusión digital? Porque también para diseñar una app o un programa o una página de internet, se tienen que seguir algunos lineamientos de accesibilidad, ¿sí? Porque no todo, o sea, si tú posteas una foto en Instagram, hoy en día, bueno, afortunadamente algunos lectores de pantalla ya nos dan una breve descripción, pero pues prácticamente no es accesible, ¿no? Ahora toda la información que sale del coronavirus, de cómo lavarte las manos, todo eso, viene en imágenes, no podemos accederlo. Pero hay patrones, hay parámetros para programar de forma accesible. La gran ventaja y mi esperanza radica en que si podemos convencer a los ingenieros, a los programadores, a los desarrolladores de software, que cuando programen de forma accesible de raíz, esto nos va a beneficiar. Y no vamos a tener que apelar a la buena conciencia de las personas ni a que las personas quieran cambiar sus actitudes y sus prejuicios hacia la gente con discapacidad. No, porque si programas de raíz de una forma accesible, las apps, las páginas de internet se van a mantener así. Incluso... Y van a ganar algunos clientes, por cierto. Totalmente. Ahorita, acá en Monterrey, o sea, nosotros estamos haciendo el súper en Walmart en línea, porque Walmart sí es accesible.
Los otros supermercados no tienen sus apps accesibles, entonces no les compramos. Ahí por si alguien nos escucha de Soriana HB, les encargamos. Entonces, Sí, sí, sí. esto es súper, súper importante. Y ya futureando, la última, la inteligencia artificial, los algoritmos, ¿no? Si los Eso está algoritmos, la padrísimo. inteligencia artificial aprende a crear softwares y programas y aplicaciones accesibles de raíz, ya ganamos, porque van a estar repitiendo, o sea, la inclusión va a estar en su forma de programar. Ya no tenemos que decirle, oye, mira, no seas mala onda, hay que darle oportunidad a la gente con discapacidad. No, a la inteligencia artificial ya no hay que convencerla, si aprende algoritmos inclusivos, ¿no? Muy bien, Pepe. Te agradezco mucho estos comentarios. A mí me gustaría aquí poner sobre la mesa justo estos temas, ¿no? De la discapacidad visual, porque bueno, los tres en esta situación, pues tenemos esta discapacidad, vivimos con esta discapacidad y al final de cuentas muchas de las empresas que trabajan conmigo a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta que tenía discapacidad visual porque hago lo que un reclutador convencional haría, ¿no? Claro. Sin embargo, aquí, por ejemplo, puedo ponerles el ejemplo de Pepe de Bere, que tiene una posición pues de responsabilidad no de primer nivel, sino ya son posiciones de alta responsabilidad, que tienen personas a su cargo, que pueden tener un crecimiento profesional y que posiciones como programación o como cuestiones que dirían, oye, es que eso no lo puede hacer un ciego, yo les aseguro, yo tengo conocidos que son programadores que trabajan en Microsoft, que trabajan en IBM, que trabajan en tecnológicas y que al final de cuentas hacen su trabajo muy bien. Al final sí hay cosas que no pueden hacer, obviamente no los podemos poner a editar videos o cosas que realmente pues son visuales. Sin embargo, lo que pueden hacer lo hacen con la mejor calidad, incluso igual que una persona que sí ve, ¿no? Entonces, despejemos esos mitos sobre esta discapacidad sobre todo y sobre la discapacidad auditiva también, ¿no? La discapacidad auditiva, al igual que la visual, ha sido también de las más vulneradas. Justo, bueno, dentro de aquí de la reunión veo que algunos chicos con discapacidad auditiva están aquí en la reunión y bueno, aquí les debemos justo esa parte de accesibilidad, ¿no? A lo mejor los subtítulos les ayudarían más. En este momento, Giselle y Eric, que están en la reunión, me están leyendo los labios, ¿no? Por lo cual yo tengo que articular muy bien las palabras y son tan buenos que les aseguro que el 80% de la información la entienden, ¿no? Entonces, eso también despejarlo de los reclutadores que dicen, oye, es que no sé lengua de señas, es que no sé cómo manejarlo. Justo la crisis nos está poniendo en decir, a ver, ponte a pensar que la nueva realidad, sí va a ser utilizando nuevas plataformas digitales, pero también darle oportunidad a esa gente que realmente la necesita y que pueda hacerlo, ¿no? Que ha estado como escondida o ha estado como segregada, pero al final de cuentas, aquí tenemos pues varios ejemplos, ¿no? En la fundación hemos tenido super experiencias, por ejemplo, ASCUR, que actualmente lidera el proyecto de diversidad e inclusión en Unilever y que estuvo en México y que por su buen talento ahora está en España, ¿no? Y es una experiencia que dices, es una persona sorda, o sea, no escucha absolutamente nada, pero él te lee los labios, él por videollamada puede comunicarse de manera genial, o sea, realmente lo hace y hasta te puedo decir que te puede leer los labios en inglés, ¿no? Entonces, vamos a tener esta información como muy, muy importante, sobre todo para los reclutadores. Y pues bien, chicos, vamos a seguir con su planeación. Mira, ya se nos está acabando casi el tiempo, digo, si es que nos vamos a pegar al tiempo establecido, Frank. Bien importante esto que mencionas, de que hay gente preparada y que también hay organizaciones que quieren incluir.
Y si nos vamos a la siguiente slide que dice estar preparados para la inclusión, pues básicamente lo voy a resumir porque ya lo hablamos de manera extensa. Pues básicamente es esto, que estemos como personas con discapacidad preparados, y preparados me refiero a que así como Pepe estaba con la disposición de viajar en el caso de su trabajo, pues que estén abiertos para cualquier cosa que les pida la empresa, que estén preparados, pues obviamente académicamente hablando, Claro. ¿no? Y que también tengamos el conocimiento de las herramientas tecnológicas que hay hoy en día. Como mencionaba también Pepe, pues este es el mejor momento para ser persona con discapacidad visual. Ya vemos unos que pues se nos complica mucho el tema de la tecnología, pero nos podemos acercar. De hecho, yo ayer le dije, Pepe, necesito una clase de Zoom ya con el JAWS, porque obviamente trae muchas pues herramientas que hay que explotarle, ¿no? Al Zoom. Claro. Y bueno, pues invito, aprovechando aquí a los que nos están escuchando, pues que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, porque ahorita les vamos a estar dando lectura. Quédense con nosotros, nos queda un ratitito más de estar acá platicando. ¿Sí? Gracias. Bueno, primero hay comentarios muy lindos de todos los que nos están escuchando vía Facebook y aquí en Zoom. Yo la verdad quiero hacer una reflexión el día de hoy. Me toca ser la moderadora o ser como la anfitriona de esta reunión. Es bien pesado porque hay que estar pendiente de estos hackers que a veces se meten. De verdad estoy un poco traumada, pero bueno, creo que lo estamos solucionando. Pero haciendo esa reflexión, se vuelve súper complicado, aunque Zoom sea una herramienta muy accesible para personas con discapacidad visual, se vuelve súper complicado el poder gestionar todo este proceso. Entonces, ¿cómo nos falta ser mucho más incluyentes las plataformas, mucho más accesibles, esa es la palabra correcta, a que en verdad sea 100% funcional a todas las discapacidades, auditiva, como comentaban, visual? Fíjate porque si yo, sin vivir una discapacidad, estoy al tanto de varias áreas, se vuelve... Sí, porque estás afectando a la gente que entra, a los chats que mandan. Sí, claro. Yo porque no lo he hecho, nunca he estado como host. Así es, está un poco complicado, pero nos vamos, entonces eso sería una reflexión muy interesante para todas las empresas que están aquí, el cómo hacer desde sus portales, ya sea los mailings, las aplicaciones, sus páginas web, no dar por hecho que ya está por entendida esa página, sino cuántos detalles deberíamos de cuidar para que fuera 100% accesible. Y así, ahí hicieron aquí una reflexión. Perdón. Tuviste el martes de invitados a gente de Clear Colors, ¿no? Que justo ellos se encargan de esta accesibilidad tecnológica. Exactamente. Estuvo muy interesante su charla, la verdad. Bien, tengo preguntas. En Facebook preguntan, Patricio Ramírez, ¿qué tan difícil es programar para ciegos? Tal cual así hizo la pregunta. ¿Qué tan difícil es programar para ciegos? Bueno, me imagino pues, que algo... si quieren, yo contesto esa pregunta. Yo que estoy un poquito más en comunicación con esos temas, realmente se ponen a pensar en programación y ven como las películas, ¿no? Llega la persona y teclea y teclea y teclea y son puros códigos. Entonces, para una persona ciega, se puede programar de manera eficiente, sobre todo en lenguajes como HTML, como JavaScript, como CSS, que al final son las estructuras de las páginas web o las estructuras de las aplicaciones móviles, ¿no? En cuestión de diseño web ya no podemos entrar tanto, sin embargo, en la estructura o siendo un desarrollador front o back, se puede hacer de manera accesible y tenemos varias historias de éxito en ese aspecto, ¿no? Una persona totalmente ciega lo puede hacer a un nivel de estar en una transnacional y que sea su trabajo principal, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy buena porque todavía hay mucha gente que dice que las personas ciegas no pueden ocupar la computadora, ¿no? Entonces, ahí queda despejado ese mito y pues pueden tan ocupar la computadora que hay programadores ciegos, ¿no? Sigo los comentarios interesantes y nos dice Tania Zurita.
Coincido con ustedes en que la discapacidad visual ha sido una de las más rezagadas, pero creo que hay otra que ni siquiera se ha tomado en cuenta en las empresas y es la discapacidad psicosocial. Gran tema, ¿eh? Gran tema que pudiéramos incluirlo en estas cápsulas de inclusión. Y me voy a la siguiente pregunta muy interesante de una empresa. ¿Qué preguntas le deberías hacer a una persona con discapacidad en una entrevista laboral para no sentirla que la estamos discriminando, ¿no? Que no sea discriminada, que no se sienta discriminada, perdón. Uy, qué interesante pregunta. Claro. ¿Quién contesta? Bueno, pues es que, a ver, yo partiría de la idea de que pues, le vas a hacer las mismas preguntas, o sea, porque finalmente, si estás considerando al candidato para entrar a la vacante, es que cumple el perfil, si no, ni para qué lo haces que vaya a la entrevista, ¿no? O para qué lo entrevistas. Entonces, partiendo de esta idea, pues yo le haría las mismas preguntas que le haría a cualquier otro candidato que no tenga discapacidad. Yo creo No sé que una qué cosa piense Pepe importante, y hace Fran. ratito que Vera hablaba de ignorancias, ¿no? No sentirte mal con tu ignorancia y preguntar cómo le vas a hacer, ¿no? O sea, si yo voy a contratar a Bere, oye, Bere, ¿qué software necesitas? ¿Cómo le vas a hacer cuando yo te pida esto? Partir de la base de que probablemente no sé y hablar como muy honestamente de cómo le vamos a hacer, porque evidentemente no es lo mismo. O sea, no podemos decir, bueno, es igual que cualquier otra persona. No, no es igual que cualquier otra persona. No. De eso tenemos que estar súper conscientes. Sí, en la base sí. En la base sí, pero no es cierto. O sea, sí tenemos otro tipo de formas de trabajar. Entonces, hablarlo como bien honestamente. Y yo creo que con una base de respeto no tienes por qué ofender a la persona. Claro. Claro, agregando eso a lo que comentas, Pepe, me gustaría agregar justo este tema de qué preguntas hacer, ¿no? Muchas reclutadoras o muchas empresas me hacen esa pregunta, oye, y si le pregunto de la discapacidad, ¿no lo voy a discriminar? Y aquí la respuesta va en sentido de qué vas a hacer o para qué vas a hacer esa pregunta, ¿no? Si quieres saber cómo adquirió la discapacidad y por qué, y no, eso ya es como un poquito más externo. Sin embargo, como dice Pepe, si tú le preguntas directamente de la posición, de lo que va a hacer, cuáles son sus funciones, para despejar justo esas dudas de cómo lo va a manejar, ahí no estás discriminando, ¿no? Porque al final te estás informando de qué herramientas ocupa y con su discapacidad cómo lo va a manejar, ¿no? Entonces, se pudiera englobar, Frank, no sé qué piensen ustedes, en una pregunta muy sencilla, ¿no? Como, ¿cuáles son los requerimientos particulares que necesitas para desempeñar tus funciones de la mejor manera? ¿No? O sea, como claro. Para facilitar, y por ejemplo, yo también preguntaría cómo es el tema de su movilidad, si lo llevan, lo traen, se mueve solo, para entender, pues, cómo es, no sé, si algún día se le hace tarde porque un Uber le canceló o porque pasó algo en el camión, pues entender todo el contexto. Claro, sí, y justo esos ajustes razonables van a ser en función de lo que la persona diga, ¿no? Aquí una realidad es que la empresa o el reclutador, la mayoría de las veces dice no o no lo voy a contratar por alguna duda que le surgió ya en el proceso, ¿no? Entonces, aquí en la entrevista o en la llamada telefónica, que se despejen justo estas dudas para que no ocurran esas vacantes pues fallidas, ¿no? Excelente. Si quieres, sigamos, porque está muy interesante aquí. Claudia Martínez, felicidades, Vera y Pepe, es la clave, empoderarnos bien. Las plataformas son la palanca del futuro. Alguien también comenta de una universidad que el camino a la inclusión lo vislumbra más por la concientización. Las personas hacemos las instituciones, eso también está muy interesante. Claro. Ahí. Sí y no. Sí es el camino más sólido, es el camino más, el que entra a tus valores, el que entra a tus comportamientos, a tu forma de pensar, es el camino más duradero, pero es el más largo. ¿Ok? Y yo en mi artículo decía, yo no me quiero morir sin experimentar más inclusión. Entonces, la cuestión digital, la cuestión virtual es un atajo
no es la solución final. Definitivamente no es. Porque yo puedo estar en mi casa trabajando en línea y puedo tener trabajo y puedo tener un sueldo, pero puedo estar aislado socialmente. Eso es un riesgo. ¿Sí? Entonces, es una forma, sobre todo para la inclusión laboral, pero y hay que aprovecharla. Pero definitivamente la concientización es el camino más duro a largo plazo, pero sí es el más transformador. Bien. Comentarios muy lindos. Hablan también que personas con discapacidad visual que están aquí con nosotros, cómo les llegó sus experiencias y es una parte motivadora. Y una pregunta muy interesante, ¿qué consideran que les hace falta a las empresas nuevas en el tema de la inclusión o cuáles son las barreras dentro de un proceso de selección que puedan existir normalmente? Uy, qué buena pregunta. Yo empezaría de raíz, Adelante. plantearse contratar gente con discapacidad. O sea, porque hay empresas que ni siquiera lo tienen en su horizonte. Sí, O sea, o totalmente. que o lo tienen ahí como un deseo, ¿no? Como que, ay, estaría padre. Pero en realidad no están haciendo nada. Entonces, primero tienes que tenerlo en tu horizonte, o sea, decir, vamos a contratar personas con discapacidad y qué tengo que hacer, ¿no? Que pues, obviamente el primer paso es empezar a informarte. Pero desde el deseo de hacerlo, de ahí partimos. Yo creo que la mayoría de las empresas no lo tienen. Me encanta escuchar. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Sí, perdón. Sí, yo quiero abonar ahí a lo que comenta Pepe. Yo creo que, ¿cómo decirlo? O sea, yo creo que tenemos que pasar de que este tema de inclusión laboral vaya mucho más allá de un tema de responsabilidad social, porque sí tiene que ver con un tema de responsabilidad social, sí tiene que ver con imagen corporativa, porque también lo es, pero tiene que ir mucho más allá, tiene que ser algo orgánico, tiene que ser algo que por convicción esté, pues, por así decirlo, en el ADN de la cultura organizacional, todo este tema de la diversidad, no nomás de personas con discapacidad, cabe recalcar, sino todos los grupos de enfoque. Y yo también soy muy partidaria de que haya voluntad, porque a veces quieren tener todo listo, casi que tener certificación, si ni siquiera tienen personas con discapacidad o no hay un compromiso real de contratar a personas con discapacidad. ¿De qué te sirve sacar la certificación de empresa accesible y todo si no hay un compromiso verdadero? ¿Por qué? Porque a veces las empresas, vuelvo al punto que decía hace un rato, ¿no? De que es que no contrato porque mis unidades de negocio no son accesibles. Pues no, pero yo hago la analogía de que es como cuando te vas a casar y pretender que para cuando te cases ya tengas asegurada la casa, ya la compraste, ya tienes comprada la casa, ya aseguraste las colegiaturas de los niños, su ropa, los pañales, la leche, de los niños que todavía no tienes, pues no, o sea, ya te vas a casar a los 80 años, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí hay que tener en cuenta de manera previa a la contratación de una persona con discapacidad, pero no podemos tampoco esperar tener todo al 100% para dar el primer paso, creo yo. Así es. Creo yo. Según la experiencia de Fundación Paralife, basada en nuestra experiencia, una de las barreras más importantes a las cuales siempre nos estamos enfrentando con las empresas, que no se acercan ni a entrevistar a ese excelente candidato, es la falta de desconocimiento al tema también. Va de la mano lo que está contando Berenice. Entonces, algo importante también para el área de recursos humanos, de capital humano dentro de las empresas, es la falta que pudieran tener en desconocer el tema de la discapacidad o en esa discapacidad en específico y traduzcámoslo en un tema de concientización, ¿no? De conocer y estar más abiertos a esas oportunidades, a ese tema de conocer las diferentes discapacidades. Aquí les piden ¿qué les recomiendan a los chicos con discapacidad visual que desisten tanto de sus estudios como de su trabajo y se escudan en que no conocen una ley que obligue a contratarlos? Y para los reclutadores, que no les afecte ese tipo de comentarios en la entrevista. Bueno, más bien a los estudiantes, ¿no? Con discapacidad visual, ¿cuál sería su recomendación? Que estudien. No, Estudien mucho, no hay capacítense. otro camino. El trabajo dignifica. El Claro. trabajo te hace sentirte mejor, el trabajo
te hace sentirte vivo, te hace sentir que aportas. Entonces, si tú Útil. quieres, sí, si tú quieres una vida digna, una vida donde estés cómodo, donde te sientas bien, donde puedas generar algo, no hay otra. Tienes que estudiar. Un comentario así como un poco extremo, pero que a mí me funcionó. Yo me quedé ciego a los 6 años y yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, más o menos, mis papás un día me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú no ves y solo por eso muchas puertas se te van a cerrar. Entonces, y lo dijeron de una forma muy simplista, ¿no? Por así decirlo, pero me dijeron, tú tienes que ser mejor que la gente que ve. ¿Ok? Digo, podemos debatir mucho tiempo esa frase, que a lo mejor no es la más adecuada o constructiva, pero es cierto. O sea, tienes que tener habilidades, tienes que dar lo mismo que los demás dan. Sí, ahorita decía, a ver, la inclusión es para todos. Exactamente, si abrazamos el valor de la inclusión, nos va a beneficiar a todos. E igual que nos va a beneficiar a todos nos van a exigir. Entonces, si a mí me contratan una empresa para un puesto X, ellos están esperando que yo dé los mismos resultados que una persona que no tuviera una discapacidad. A lo mejor lo hago con ciertas variantes, de cierta forma distinta a los demás, pero están esperando más o menos los mismos resultados. Entonces, eso es para mí. La gente tiene que estudiar y la gente tiene que desarrollarse como humanos. Yo creo que la gente con discapacidad en general tiene que haber llevado algún tipo de no rehabilitación, sino algún tipo de terapia psicológica. Un acompañamiento. Un acompañamiento que ponga a tono tu autoestima, que ponga a tono todas tus habilidades socioemocionales. Excelente. Y hay una pregunta que debe ser una inclusión en dos vías, ¿no? Porque también sería muy egoístas nosotros como personas con discapacidad decir, pues es que yo necesito todas las oportunidades y que me pongan todo en charola de plata, casi creo. Pues no, también nos toca y tenemos que hacernos responsable que nos toca una parte y nos toca pues salir adelante. Recordemos que somos una minoría y que como tal pues no podemos pretender que 1000 se adapten a 10, es o sea, creo que nos corresponde a nosotros, sí, con las dificultades que eso representa y que seguramente más bien Frank, Pepe y pues yo lo hemos vivido, pues no nos van a venir a ofrecer, no nos va a caer un trabajo de la noche a la mañana, hay que salir a buscarlo, y para eso hay que estar capacitados, hay que estar preparados, buscar diplomados, certificaciones, saberle las tecnologías, y eso no nomás es para nosotros, creo yo que es para todos, pero en nuestro caso particular, con mucha mayor razón. Claro. Tengo ¿Tenemos más preguntas? Ajá. Sí, ¿qué protocolos deberían de tener las empresas? Bueno, está muy abierta, pero basado en nuestra área, ¿cuáles pudiera ser? Protocolos como tal, si hablamos de protección civil, es una situación que muchas empresas cuando tienen personas con discapacidad, pues se empiezan a plantear, ¿no? Justo, oye, ¿y cómo voy a hacerle con la persona con discapacidad? Y muchos de los miedos van en esa manera, no contrato a nadie porque si llega a temblar y qué hago, ¿no? Entonces, aquí es tener muy claro que estar muy en comunicación con la Secretaría del Trabajo, con Protección Civil local, que ellos van a ser los expertos que nos digan, digamos, nos puedan capacitar en la brigada de protección civil de nuestra empresa y saber cómo actuar, ¿no? Las recomendaciones o los protocolos en específico es contar con accesibilidad universal, en el caso de alarmas sonoras y visuales, en el caso de pasillos anchos y pasillos que estén despejados, o sea, no estar como saturado el espacio, y en el caso de la persona con discapacidad, tratar de ubicarla siempre muy cerca a la ruta de evacuación. Sí, claro. Eso va a ser muy importante a nivel de protocolo protección civil. Y otro tipo de protocolos, pues van más dentro de la cultura organizacional, ¿no? Que tiene que ver con elaborar políticas internas, que tengan que ver con los valores de la empresa, con la cultura en general, y que al final de cuentas esas políticas no es que la crees y así se quede, ¿no? Es aprender
de la experiencia como tal, viviendo ya una persona con discapacidad trabajando en la organización, y la vas a ir modificando de acuerdo a los aprendizajes que te va a ir dando justo esos nuevos colaboradores que vayas incluyendo, ¿no? Porque muchas empresas creen que la política pues nada más es crearla, meterse mucho a la convención de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, y hacer pues esa política, ¿no? Para cumplir o para certificarme, pero no solo va de eso, ¿no? Va para que funcione y para que tengamos, pues digamos, un buen lugar donde una persona con discapacidad se sienta segura y se sienta acogida, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere escribirnos en el chat alguna pregunta? No sé si también escribieron por Facebook, la gente que está conectada vía Facebook Live o... Sí, por Facebook hay muy lindos comentarios de felicidades. Es un tema de empoderamiento, excelente ponencia. Felicidades, Bere, felicidades, Pepe. Los admiramos. Bueno, están está muy padre tenerlo en Facebook porque también hay otro público que está interactuando de una manera más práctica en Facebook. Y aquí nos encanta porque nos sentimos que estamos en esta sala de juntas. Sí, estamos muy contentos por tenerlos aquí. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Yo quisiera hacer sí un comentario de mi experiencia cuando contraté a Francisco Fuentes. Siempre lo comento, ¿verdad, Francisco? Cuando él llegó a entrevista, no me puse límites para nada. Simplemente le pregunté, ¿cómo llegarías aquí a la oficina? O sea, quería conocer de su voz cómo podía lograr llegar al trabajo y realizar los objetivos del trabajo. Y su comentario fue muy sencillo y me dijo, yo tengo que venir 1 o 2 días acompañado de alguien de mi familia para conocer exactamente el trayecto, que conste que no estamos nada cerca de su casa, ese es un punto importante también, él tiene que tomar varios medios de transporte. Pues ya puro home office a partir de ahora. Ahora puro home office. Y después otro comentario que me hizo muy interesante fue que me dijo, yo utilizo el JAWS, el autoparlante, entonces le digo, no lo tengo, ¿dónde lo consigo? Yo estaba inexperta en el tema y me dice, yo te puedo traer un USB, aquí vengo con la información, en lo que ya podemos conseguir haciendo un intercambio con, en este caso con Ágora, es una asociación que maneja esta tecnología, y con ellos hicimos una buena relación pues para no usar el pirata, por así decirlo, ¿no? Y otro dato importante que les puedo comentar también al área de recursos humanos, a las empresas, que me dijo, cuando llegue a la oficina mi primer día de trabajo, con que me expliquen durante una semana igual las áreas de la oficina, sobre todo las principales. Tenemos la ventaja de que somos una oficina muy pequeña, entonces supo ubicar las áreas, ya sabes, sala de juntas, baño, y teníamos varias salas. Y cómo se pudo desenvolver poco a poco. Hoy en día, perdón, o sea, no hay límites para ni cumplir los objetivos de trabajo ni poder ser independiente dentro de la empresa. Pero yo creo que hicimos un gran equipo entre toda la empresa de conocer tal cual. Francisco, dinos cómo podemos ayudarte. ¿Bere? ¿Mande? ¿Ibas a comentar algo? No. Sí, entonces fue una gran experiencia. Gracias, Francisco. Gracias. Sobre todo aquí mencionar 2 preguntas fundamentales que siempre yo les comento a todos los que no tienen como relación con la discapacidad, ¿no? Y es 2 preguntas que se tienen que hacer a cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Y es el necesitas ayuda y el cómo te ayudo, ¿no? Esas 2 preguntas nos van a dar una guía de realmente cómo poder ayudar a la persona, porque al final de cuentas yo entiendo que todos queremos ayudar, todos queremos sentirnos útil, y al final nos da curiosidad, ¿no? El nuevo compañero con discapacidad, órale, ¿cómo va a trabajar? Y esto, ¿no? Entonces, esta
emoción, esta novedad, está padre. Sin embargo, con esas dos preguntas podemos ya dirigir un poquito más la atención y enfocar justo en el trabajo, ¿no? Muchas personas todavía tienen como el miedo de, oye, ¿y cómo me acerco? No sé cómo vaya a reaccionar. Al final de cuentas, pues cada discapacidad es un poquito diferente a la interacción. Sin embargo, recordar que la dignidad humana pues está valorada en sobremanera porque antes de tener discapacidad es persona, ¿no? Entonces, yo me quedaría con ese comentario, esas dos preguntas, y al final, pues nosotros también estamos totalmente dispuestos a capacitar a las empresas para que sepan justo cómo manejar estos temas, ¿no? Acá lo importante es que haya voluntad y que se dé el primer paso. Ya lo demás como va fluyendo sobre la marcha. Digo, obviamente Claro. sí tener los conocimientos, al menos los conocimientos básicos de la inclusión de personas con discapacidad y conocimiento general de las 5 discapacidades, ¿no? Discapacidad motriz, visual, auditiva, psicosocial e intelectual. Exactamente. Listo, pues no sé si Pues hay alguna otra ¿Alguna pregunta. conclusión final para despedirnos? Ya no hay ninguna pregunta hasta ahorita. Bueno, nada más como para cerrar y reiterando un poco el comentario, la propuesta que nosotros hacíamos en estos artículos no es evidentemente descuidar la concientización y la sensibilización, sino que es usemos ambas. Usamos ambas, la sensibilización y la concientización le van a dar información a la gente, le van a dar conocimiento, que eso es, como mencionabas tú, Anet, muchas veces lo que falta. Por otro lado, la inclusión digital y todas estas herramientas tecnológicas nos van a facilitar un poco más ese proceso. Hay riesgos, ¿no? Hay riesgos. Yo me acuerdo cuando yo me gradué de mi carrera de traducción, y yo decía, ay, pues va a estar bien padre porque la gente me va a mandar las traducciones y ni se va a enterar que soy ciego porque no vamos a tener que interactuar. Está bien, digo, es como un... apagas el fuego, ¿no? Es como una solución así de bombero, ¿no? Está bien porque la gente no va a tener que interactuar contigo, entonces no das pie a prejuicios. Pero eso no, al final no es la solución a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, si nos podemos apoyar de una herramienta tecnológica para crear empleos, sueldos y mejorar la vida de la gente, pues creo que ambas metodologías o ambos caminos pueden coexistir. Yo como complementario, pues tocando lo que ya mencionó Pepe, yo creo que sí nos funciona mucho el tema de la accesibilidad tecnológica, sí nos funciona mucho el tema de la accesibilidad universal, pero sirve de poco si no estamos sensibilizados y empáticos a las necesidades o requerimientos particulares que tiene una persona con discapacidad. O sea creo que a veces sí nos ha ganado más el tema de la tecnología y el tema humano, el estar sensibles, el ser empáticos, el ser respetuosos, está quedando un poco de lado, ¿no? Y me gustaría como ir cerrando con esta frase que la dije justo en una cena de diálogo en la oscuridad que tuvimos ahora en febrero, que al final todos somos diversos, todos tenemos... Repítela de nuevo, por favor, porque se cortó. ¿Ahí me escuchas? sí. Sí. Que al final todos somos diversos, pero no necesariamente todos somos inclusivos. Entonces trabajemos, digo, yo sé que acá, pues los que están aquí conectados es porque están de alguna manera directa o indirecta relacionados con la inclusión y con la diversidad, pero nos falta más camino por recorrer en el sentido de que nos hace falta ser más inclusivos. Y si me dan chance de hacer una recomendación final para la gente que está con nosotros, que está interesada en el tema y que quieren buscar un poco de perspectivas esperanzadoras. Un libro muy padre que estoy leyendo se llama La civilización empática. Váyanse a leerlo porque básicamente te explica muy científicamente por qué el ser humano sí está inclinado hacia la empatía. Y creo que ese es un gran aliciente y da esperanza para
para lograr inclusión. Es un libro totote con un montón de datos, pero está muy padre para que los que estén interesados lo busquen. La civilización La empática. civilización empática de Jeremy Rifkin, creo que se llama. Bien. Y pues ya por último, digo, no sé si esté proyectada el slide donde compartimos nuestras redes sociales, bueno, las redes sociales de Diálogo en la Oscuridad. Pues para que nos sigan también, ¿no? Un comentario final de Renata. Ella trabaja con personas con discapacidad intelectual y para ella estos temas son muy importantes y sobre todo concientizar a las empresas. Entonces, gracias a cada uno de los que está hoy presente, que nos dedicaron esta hora con Diálogo en la Oscuridad. Un poquito más. ¿Cómo, perdón? Que hasta un poquito más de una hora. Muchas gracias a los que estuvieron conectados vía Zoom, vía Facebook Live. Muchas gracias en verdad a todos. Gracias. Nos acompaña también José Carlos Tellaeche. Él también es un conferencista a la cual Fundación Paralife tiene muchísimo aprecio y admiración. Él está desde Tijuana conectándose. Y él pregunta, ¿en qué plataforma le ofrecen esta información a las empresas? Bueno, yo contestaría, ¿en qué plataforma le ofrecen esta información a las empresas? José Carlos, si nos puedes decir exactamente a qué te refieres. Ajá, qué información, pero sin duda yo creo que cada fundación, asociación, trabajaría con métodos que la empresa requiera, ¿no? Dependiendo de qué está buscando, si necesita sensibilización, si necesita adaptar sus herramientas para incluir discapacidad auditiva, no sé, dependiendo de lo que la empresa necesite, se le está haciendo un proyecto más específico para poder trabajar con ellas, no sé. Traje a la medida. Claro. Un traje a la medida de necesidades, exactamente. Bueno, pues cerramos esta gran cápsula de inclusión. Muchísimas gracias, Pepe Bere. Qué rica tarde de plática y análisis para conocer más sobre la discapacidad visual y sobre todo, pues seguir en las redes sociales a Diálogo en la Oscuridad. Gracias a cada uno de los que se está conectando. Y les voy a contar algo rápido. En el chat quería poner gracias a todos y puse gracias a Dios, pero sí, gracias a Dios porque salió muy bien la plática y no tuvimos ningún problema. O sea, gracias a todos. Entendieron los que estuvieron el pasado martes. Un abrazo a cada uno. Gracias, Francisco. Gracias a todos y los esperamos el martes, que vamos a tener un tema muy interesante. Les adelanto un poquito, vamos a hablar de marca personal. Entonces, síganos, vamos a postear como siempre la información y ahí nos vemos. Buenísimo, pues también a la gente que si no escuchó esto desde el principio, pues que queda guardado en las redes sociales, tanto de Fundación Paralife como de Diálogo. Gracias. Gracias a todos, un abrazo, cuídense. Gracias.